Acabamos de escuchar en el Evangelio de este domingo cómo Jesucristo nos exhorta a la práctica de la humildad tan agradable a los ojos de Dios y tan necesaria, imprescindible para nuestra salvación y para nuestra santificación. Vamos a reflexionar hoy sobre esta noble virtud. La palabra humildad viene de humus, que significa tierra. Es la virtud que nos inclina ante Dios para reconocer precisamente nuestra tierra, nuestro barro, nuestra nada frente a Él. Cada año, al comenzar la Cuaresma, la Iglesia nos recuerda esta verdad categórica y nos hace una cruz con cenizas en la frente, mientras nos dice: recuerda que eres polvo y al polvo volverás. En la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino ubica la humildad como parte de la virtud cardinal de la templanza. ¿Por qué? Porque la templanza es la virtud que refrena el impulso cuando éste tiende a desordenarse. Y es precisamente lo que hace la humildad. ¿Y qué impulso refrena la humildad? El impulso desordenado de nuestra propia grandeza, de nuestra propia excelencia. La humildad nos hace reconocer nuestra pequeñez ante Dios, nuestra condición de criatura frente al Creador. Se define la humildad como aquella virtud que nos da el justo conocimiento de nuestra pequeñez y miseria, principalmente con relación a Dios. Partiendo de esta definición, podemos deducir qué es y qué no es la humildad y hacer las necesarias distinciones para no caer en la trampa que nos tiende el mundo. En primer lugar, humildad no es debilidad, sino todo lo contrario, es fortaleza. Etimológicamente la palabra virtud significa eso, fuerza. Es una fuerza moral y espiritual. En segundo lugar, la humildad no es una actitud principalmente frente a los hombres, sino frente a Dios. Y como consecuencia y extensión, también ante el prójimo. En tercer lugar, humildad no es andar todo el día con los ojos bajos, o poner cara de estampita, o de chivo expiatorio, o de cordero degollado. Mirá qué humilde que es. No, o exagerar los propios defectos para aparecer ante los demás como humilde. Eso no es humildad. No exaltes tu nadería, que entre verdad y falsía apenas hay una tilde. El ufanarse de humilde, modo es también de ufanía. Le dijo San Ignacio de Loyola a San Francisco Javier, según lo refiere José María Pemán en el Divino Impaciente. En cuarto lugar, humildad tampoco es negar los talentos y cualidades que uno tiene. Eso no es humildad, eso es mentira, lo cual es un pecado. Es muy conocida la sentencia de Santa Teresa de Jesús: humildad es andar en verdad, lo cual significa que toda falta de humildad es una falta contra la verdad y viceversa. Humildad es reconocer los talentos que uno tiene, no negarlos. Reconocerlos, pero referirlos a Dios. O sea, reconocer que uno los ha recibido. Como escribe San Pablo en su primera carta a los Corintios: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué te jactas? Como si no lo hubieses recibido. En quinto lugar, tampoco humildad es negar o esconder la dignidad que uno ha recibido de Dios y querer aparecer como uno más entre tantos. Eso es abdicar de la verdad. Eso es una humildad sobreactuada, es una caricatura de la humildad, es una soberbia disfrazada de humildad, falsa humildad,
por desgracia, muy común en nuestros tiempos, en populistas, políticos, demagogos y también en hombres de iglesia. Por esa falsa humildad, escribe Santo Tomás de Aquino, citando al Salmo 48, uno se compara a las bestias, a los burros irracionales y se vuelve semejante a ellos. En sexto lugar, humildad no es sinónimo de pusilanimidad, que es el pecado de la pequeñez de alma, contrario a la magnanimidad, la virtud de la grandeza de alma. Humildad y magnanimidad se requieren mutuamente. En séptimo lugar, tampoco es tomar por relativas las verdades que son absolutas. Esto lo hemos escuchado muchas veces, y hay que ser humildes, no hay que ser taxativos en los juicios, no hay que creerse dueños de la verdad. Nada de esto es humildad. El verdadero humilde afirma la verdad con contundencia, sabiendo que no es dueño de la verdad, sino todo lo contrario. Es esclavo de la verdad. Es la verdad la que se ha adueñado de uno. El otro día, señalando las características del hombre mediocre, veíamos precisamente la incompatibilidad entre la humildad y la mediocridad. Citábamos un texto de Ernesto Elo, del cual leo solamente un párrafo pequeño. El hombre mediocre proclama que no se debe ser absoluto en los juicios. Si resueltamente afirmas la verdad, el mediocre dirá que tienes demasiada confianza en ti mismo. El mediocre parece habitualmente modesto, pero no puede ser humilde, a no ser que deje de ser mediocre. El hombre humilde desprecia todas las mentiras, aunque todo el mundo las ensalce, y cae de rodillas ante la verdad. Eso es la humildad, caer de rodillas ante la verdad. La humildad nos da el justo conocimiento de lo que realmente somos. ¿Y qué es lo que somos? Criaturas y pecadores. Señor, tú eres todo y yo soy nada, le dijo una vez Santa Catalina de Siena al Señor. Y Jesús le respondió, sí, eres nada más pecado. Y a partir de ese reconocimiento de nuestra pequeñez y miseria, es que Dios obra con su gracia para hacernos santos. Dice hermosamente San Agustín, llegaremos a ser grandes en Él si permanecemos siempre pequeños junto a Él. ¿Por qué? Y porque la humildad nos vacía de nosotros mismos para dar lugar a Dios. Es la virtud que remueve los obstáculos del alma para que la gracia de Dios obre en nosotros el edificio de la vida espiritual. Imaginemos un edificio. Mientras más alto se quiere construir, más profundamente tienen que cavar los cimientos. O un árbol. Mientras más alto es el árbol, más profundamente tiene que tener hundidas sus raíces bajo tierra, porque justamente eso es lo que le va a dar firmeza, lo que le va a dar resistencia. Es lo que nos viene a recordar el libro del Eclesiástico que hemos escuchado en la primera lectura. Cuanto más grande seas, más humilde debes ser, y así obtendrás el favor del Señor. Por eso dice Cristo en el Evangelio de hoy que evitemos los primeros puestos, porque los últimos serán los primeros. Cuando Dios ve nuestra disposición interior de ser los últimos, Él mismo nos invita a adelantarnos, a ascender, a acercarnos junto a Él. Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Escribe el apóstol San Pedro en su primera carta. Resiste a los soberbios, los rechaza. Por eso no hay remedio para el mal del orgulloso, hemos escuchado también en la primera lectura. En cambio, da su gracia a los humildes. Y por eso decíamos al comienzo que la humildad es imprescindible para la santidad en esta vida y para la posesión de Dios en el cielo. En este sentido podemos decir que es la más importante de todas las virtudes. Por pecadores que seamos, si somos humildes, si reconocemos nuestras miserias y le pedimos a Dios el auxilio de su gracia, Él mismo se encargará de ir purificando nuestra alma.
Es en este sentido que decía ese gran santo obispo y doctor de la Iglesia, San Francisco de Sales, que un carro lleno de virtudes, tirado por el caballo de la soberbia, va al infierno. Y un carro lleno de pecados, tirado por el caballo de la humildad, va al cielo. El humilde verdadero va por el camino seguro del cielo, de la salvación, porque el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Humillaos ante el Señor y Él os ensalzará, Él os exaltará, dice el apóstol Santiago. ¿Y cuál es la verdadera exaltación? Y precisamente entrar en el reino de los cielos, en el que el Señor se sentará junto a nosotros o nosotros junto a Él en su mesa. Y todo lo que Cristo enseñó con los labios lo demostró con su ejemplo. Siendo Dios, se anonadó, o sea, se hizo nada. Tomó la condición de esclavo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, escribe San Pablo en su carta a los Filipenses, pasando por los 1000 detalles de su vida, desde la encarnación hasta la muerte, desde nacer entre animales hasta morir entre ladrones, desde sujetarse a una ley a la que no estaba obligado, hasta lavar los pies de los discípulos en la última cena, que era una tarea de siervos, de esclavos. Él, Dios, arrodillado frente a los apóstoles. Y por eso fue ensalzado del modo más eminente. Dios le dio el nombre que está sobre todo nombre. Que su ejemplo nos estimule a la práctica de esta virtud. Pidámoselo con el cardenal Merry del Val, que nos ha dejado las conocidas letanías de la humildad. Jesús, hazme la gracia de desear que los otros sean más amados que yo, que los otros sean más estimados que yo, que los otros se engrandezcan en la opinión del mundo y yo disminuya, que los otros sean escogidos y yo no, que los otros sean ensalzados y yo desdeñado, que los otros puedan serme preferidos en todo, que los otros sean más santos que yo, con tal que yo sea lo más santo que pueda ser. Que María Santísima nos alcance esta gracia. Junto a Cristo es el ejemplo más preclaro de humildad. El Señor miró la humildad de su esclava. Dice San Bernardo que más agradó a Dios la humildad de la Virgen que su misma virginidad. Por eso le pedimos esta gracia a ella, la humilde esclava convertida en reina. Que así sea.